Y ahora vamos a tratar el tema de las 7 iglesias. Y ya hemos visto que debemos leerlo en una forma histórica continua. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. El tiempo es, por cada periodo en la historia había un tiempo presente. El tiempo está cerca y, por supuesto, particularmente en nuestro tiempo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y luego, mirados al gran Epanados, el paralelismo de Apocalipsis 1, que nos dice que Jesús es el centro de todo libro, de toda la Biblia. Él es el gran yo soy. Vimos como en el libro de Génesis el hombre perdió acceso al árbol de la vida, la muerte entró, él tenía que ganar su pan, perdió su dominio y se volvió desnudo y fue separado de Dios. Y vimos también en el primer capítulo cómo iba a llegar una restauración que vendría para otorgarle el acceso al árbol de la vida, victoria sobre la muerte, el maná escondido. Jesús es el que acabaría con esta hambre espiritual para siempre. El dominio se restauraría, las ropas blancas, y ya no iba a haber separación de Dios. Y entonces tuvimos una pequeña introducción a las 7 iglesias, donde en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, las 7 iglesias son nombradas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yo les dije que cada una de estas iglesias tiene un significado bien particular. Y vamos a recorrer estos 7 periodos del tiempo, tal como son descritos en el libro de Apocalipsis, y presentados por Él, el que camina por entre los 7 candelabros de oro. Así que tenemos un periodo de tiempo en el ministerio de Cristo, cuando Él está adentro del templo, oficiando en el primer cuarto, el lugar santo. No estamos hablando de escatología, es decir, de los eventos que suceden justo al final del tiempo, sino que tenemos un recorrido seguido a través de la historia, porque Él está en medio de los 7 candelabros, uno como el Hijo del Hombre. Y ahora también vimos en el primer capítulo, brevemente, que las 7 iglesias representan la antigua ruta postal, empezando por Éfeso, yendo a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No es sorprendente que esa sea la secuencia en la cual ocurren las iglesias y la manera en que la ruta postal estaba tratada. Y también es la secuencia en la cual son mencionadas. Dios es verdaderamente asombroso. Escribe pues las cosas que has visto, luego la aplicación del tiempo, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, la aplicación al futuro.
respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros, si usted prefiere, de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son 7 iglesias. Entonces, la iglesia es el medio por el cual Cristo disemina, esparge la verdad. Entonces, vayamos a Turquía, Asia Menor, donde encontramos a estas iglesias. Esta es la ciudad de Estambul, y aquí encontrará algunas de las mezquitas más hermosas del mundo. Aquí encontrará los restos de la gran batalla entre religiones, el Imperio Otomano, un gran fuerte de los otomanos ahí, puentes sobre el estrecho del Bósforo, matrimonios, gente viviendo ahí hoy tal y como viven en otras partes del mundo. Todos que luchan con la vida, todos buscando a alguien a quien amar. Esta es una pareja joven que está comprometida para casarse. Ella está vestida de rosado ahí. Y ahí el carruaje sobre una de las 7 colinas de Estambul, Constantinopla. Esta es una de las ciudades de 7 colinas. Roma es la otra con 7 colinas. Es interesante que ambas fueron capitales del Imperio Romano. Y aquí está la gran mezquita azul en Estambul. Tremendas edificaciones que representan una de las más grandes religiones del mundo. Y estaremos tratando con algunos de estos temas a medida que avancemos en el libro de Apocalipsis. Esta es Santa Sofía, un lugar muy interesante. Hoy es un museo, pero solía ser una iglesia cristiana en los tiempos bizantinos. Y cuando los musulmanes tomaron control durante el periodo bizantino, digamos el periodo post-bizantino, la convirtieron en una mezquita y hoy en día es un museo. Es interesante que en esta iglesia tienen relieves cristianos pintados sobre las paredes. Y cuando los musulmanes tomaron el control, pintaron las paredes de blanco. Tomaron pintura blanca y las pintaron por encima. Y así que desaparecieron del sitio. Y ahora, con el pasar del tiempo, la pintura blanca ha desvanecido. Así que cuando uno entra en la iglesia, uno ve los relieves cristianos y si mira atentamente los ven. Interesante, para mí es algo simbólico. Parece como si las grandes barreras entre las religiones se están cayendo y se están mezclando las religiones en una sola. Tiempos interesantes que el mundo está enfrentando. Estos son los canales subterráneos donde uno puede ir de compras. Es bien oscuro allá abajo. Por supuesto, es un país muy interesante, uno de los países fenomenales para visitar. Excelentes instalaciones, comida riquísima. Tercer mundo y primer mundo en uno. La ciudad de Troya existió aquí y esto es lo que queda de esa ciudad. Y esto es lo que queda del pueblo de Troas. Aquí es donde Pablo predicó una noche y debió haber sido un predicador aburrido, que seguía por horas y horas, así como yo, porque el pobre Euticos, nos dice la Biblia, no lo pudo soportar más y se quedó dormido, como se quedan algunos dormidos cuando yo hablo, y se cayó Euticos de la ventana y se rompió el cuello. Y el milagro ocurrió cuando Pablo oró sobre él y él fue sanado. Ese es el lugar. Hoy es solo un pequeño puerto de mar donde pescadores salen en sus barquitos. Y aquí es donde tenemos el escenario de las 7 iglesias en esta área. Así que cada una de las 7 iglesias donde Cristo es representado están esparciendo su luz al mundo. Cada uno de estos nombres tiene un significado en particular y tienen un significado profético. Hay un cierto carácter descrito en cada una de estas iglesias que se aplica a ellas en ese tiempo y también tiene una aplicación en el futuro. Entonces las iglesias reciben un elogio, algo que están haciendo bien, y es interesante que hay una iglesia que no recibe ningún elogio, pero a eso llegaremos después. Luego hay un reproche, y los reproches son importantes porque nos dicen algo acerca de la época nuevamente. Si uno es reprochado e instado a arrepentirse, ¿el periodo de gracia ha terminado, sí o no? Claro que no.
Porque si uno se arrepiente después del reproche, entonces el periodo de gracia no puede haber terminado. Y uno no puede tomar esta profecía y arrojarla al futuro después del tiempo de gracia. Eso violaría no solo la terminología del libro de Apocalipsis, sino también la estructura donde el texto está mencionado. Estos textos se encuentran según la estructura del quiasmo, en el brazo, la parte histórica. Cristo está ministrando en el lugar santo, no en el lugar santísimo, así que este es un periodo de su ministerio que no pertenece al tiempo de la fin, aunque la profecía avanza por toda la totalidad del tiempo cristiano, aún en ese tiempo. Entonces hay un reproche, después hay un consejo y hay una promesa. Esa es la estructura básica de todas las cartas a las iglesias. Ahora, el primero es el pueblo de Éfeso. Era un pueblo muy próspero. Hoy esas son las ruinas de Éfeso. Aquí está la gran calle de los Curetes. Aquí es donde ha caminado cuando él ministró en este lugar. Y el nombre Éfeso significa deseado. Así que es una condición deseable en la cual estar. Esta iglesia tenía algo a su favor. Y si es la primera de la época, porque recuerden que dije que se habla de lo que es, pero también de lo que ha de porvenir, es decir, la historia de la era presente de entonces, siguiendo hasta el fin del tiempo. Porque así es como trabaja Dios. Él se preocupa por cada generación. Entonces, Éfeso debe de ser el primer periodo del cristianismo. Y si estudiamos los eventos, podemos poner un tiempo arbitrario, probablemente cerca del año 100 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, y podemos aprender algo sobre lo que es y sobre cómo era en cuanto apliquemos estas calidades a la iglesia en la historia también. Bueno, en Éfeso estaba la sede de Diana, y Diana era la madre de los dioses. Es aquí donde Pablo tuvo su gran discusión acerca de este tema, porque él dijo que Jesús es el único camino. Y entonces hubo un gran tumulto porque ellos dijeron, no. Él está menospreciando a Diana, a nuestra diosa, y querían hacer justicia con él. Así que ella era la madre de los dioses. Había un templo de Diana que fue construido en 480 antes de Cristo. Y es interesante que un concilio cristiano, el concilio de Éfeso, tomó lugar en este mismo pueblo, Éfeso, y allí el título Madre de Dios fue dado a María. Así que hay correlaciones interesantes con la sede de la Madre de los Dioses, y asimismo aquí en este pueblo se le dio un título a María. Así que ese es el contexto de esta iglesia. Leamos la carta a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y ya hemos hablado sobre ese texto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Este es el elogio. Así que Jesús les está diciendo, puedo ver lo que están haciendo, me alegra lo que están haciendo, y saben distinguir entre el bien y el mal. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Sí, así que aún en ese tiempo había algunos que estaban tratando de engañar, ¿sí o no? Pero ellos los probaron, y fue ese el estándar por el cual distinguieron si estaban del lado bueno o del lado malo. ¿Cuál fue? Tiene que ser la palabra de Dios. Ese es el estándar. Y dice, y has probado a los que dicen de ser apóstoles y no lo son. Así que había engañadores y mentirosos en la iglesia primitiva, y lo veremos en las conferencias que siguen también. Y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los halla mentirosos? ¿Cuál estándar utilizas para encontrar los mentirosos? ¿Los sentimientos? ¿O debe haber algo sobre cuál basarlo? Seguro que debe haber algo sobre cuál basarlo. La palabra de Dios. Y has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es un buen elogio para la iglesia de Éfeso. Todavía mantienen su integridad. Pero hay un reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Así que esa primera llama que tenía la iglesia, esa llama que uno siente cuando se convierte y uno corre para esparcir el mensaje, se habían enfriado un poco. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, da la vuelta, es decir, y haz las primeras obras. Entonces, habían llegado a un estado de autocomplacencia hasta cierto punto, pero ellos sabían distinguir lo correcto de lo incorrecto. Eso es bueno. Ellos trabajaban y laboraban para Dios, y eso era bueno, pero ese primer entusiasmo había disminuido un poco. Pues, si no te arrepentieres, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. De modo que aquí había un periodo del tiempo en el cual, si una iglesia no vivía de acuerdo a la verdad que poseía entonces, ¿qué haría Dios? Les quitaría el candelabro y se lo daría a alguien más. Un punto muy importante. Así que en esta época todavía estamos tratando con el hecho de que si uno no vivía de acuerdo a la luz que tenía, Dios eventualmente tomaría esa luz y se la daría a alguien más para que la llevara. Pero tienes esto, que aborreces. Eso es extraño. Dios aborrece, odia algo, y los encomienda por odiar, aborrecer algo aquí. Que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Recuerden, este punto es muy importante. Dios odia, aborrece a los hechos, lo que la gente hace. ¿Aborrece, odia Él a la gente? No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios ama a las personas, pero odia los sistemas falsos de adoración. ¿Podemos entender claramente este punto esta noche? Porque vamos a hablar de ciertos asuntos bien importantes y no quiero que tengan la impresión que estoy hablando en contra de gente. Estoy hablando acerca de sistemas. ¿Entendemos eso? Si un sistema no enseña la verdad, sino que propaga cosas erróneas, error, entonces Dios odia a ese sistema, ¿sí o no? Sí, Él ama la verdad y odia, aborrece el error. Él ama a toda la gente a pesar de sus errores y sus fallas. Aún antes de que supiéramos que Él existiera, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿cierto? No debemos olvidarnos de esto, nunca. Así que ellos tienen algo a su favor, y es que odian a las obras de los nicolaítas, los cuales Dios también odia también las obras. Entonces la iglesia primitiva tenía el discernimiento para odiar a los nicolaítas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Nicolaos, nicolaítas, Nicolás. Ellos eran un grupo que enseñaba, era una secta agnóstica, que enseñaba que la ley de Dios no se aplicaba al hombre carnal porque el hombre era carne y espíritu. Por lo tanto, lo que el hombre hacía en su carne no se aplicaba a su espiritualidad. Es una forma común de pensar hoy también. De modo que lo que los nicolaítas enseñaban en ese entonces también lo enseñan hoy. Nicolaos o Nicolás era el culto a Poseidón, el dios del mar. Los nicolaítas. Nicolás. ¿Ha escuchado ese nombre hoy en día? Claro, si hoy adoramos en el santuario de San Nicolás. No lo encontrarán en la historia, pueden buscar en la enciclopedia británica. Ahí dice que es un individuo ficticio, probablemente del culto de Poseidón. Muy interesante. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que nos salva. Y ahora celebramos su cumpleaños, ¿en qué día? El 25 de diciembre. La Biblia dice que los pastores estaban en los campos afuera, así que no pudo ser el 25 de diciembre. El dios Zeus o Júpiter, su cumpleaños era el 25 de diciembre. El dios Osiris, su cumpleaños era el 25 de diciembre.
Podría nombrarle a todos los dioses antiguos. Las principales deidades tenían sus cumpleaños el 25 de diciembre. Ahora, si la Navidad, Christmas en inglés, es decir, que significa la misa de Cristo en inglés, era realmente la fecha del nacimiento de Cristo, entonces, ¿por qué celebramos a Nicolás en ese día particular? ¿No es interesante? Y luego se les pide a los niños que pregunten a quién para sus regalos. En las religiones nórdicas, a Nicolás, y él viaja por el cielo justo como los dioses antiguos viajaban por el cielo el 25 de diciembre en un carruaje. Y si era Zeus o Júpiter, era jalado por un macho cabrío. Pero si era un dios nórdico, y nosotros, es decir, los anglosajones, tenemos una religión nórdica, porque de allá es donde venimos de los godos, del pueblo godo, entonces el dios era jalado por renos. Y él podía discernir lo bueno y lo malo, era eterno, vivía por siempre, y cada año sabía cuál niño era bueno y cuál niño no. Entregaba los regalos y él se iba, todo eso en el 25 de diciembre. Y los niños hoy se olvidan de Jesucristo y dicen Papá Noel. ¿Eso es bueno o malo? Entonces, lo que estamos celebrando es el día de Nicolás, y amamos a los nicolaitas. Pero la iglesia primitiva los odiaba. No odiaba a los individuos, pero al sistema. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 4 a 6. Hoy Cristo está siendo suplantado por el sistema en forma sutil, pero es peor de lo que parece. Aquí está la calle de los Curetes, y aquí es donde Pablo debió haber caminado. Aquí es donde se encontraban las estatuas de los personajes prominentes del pueblo, y cada uno tenía una cabeza, y si uno tenía mucho dinero, uno contrataba a un escultor para que le hiciera una cabeza y la pusiera allí. Y uno pagaba alquiler como uno paga por el teléfono, la casa o algo así. Y si uno se le acababa el dinero o dejaba de pagar, pues tumbaban la cabeza y ponían la de alguien más, alguien que pudiera pagar el alquiler. Así que cuando uno caminaba por allá, uno estaba en toda su gloria si uno podía pagar el alquiler. Aquí había un templo al emperador de Traiano. Templos como este eran, por supuesto, dedicados a muchos dioses. Y el emperador romano era, por supuesto, una deidad, el emperador romano. Y era la reencarnación del dios del sol. La alcaldía, tal como era, hermosa biblioteca en Éfeso, y el templo de Domiciano, otro culto a un emperador, otra sección del templo. Y entonces, por supuesto, que tenemos los personajes escolásticos de la antigüedad, y después la iglesia bizantina dejó su rastro aquí. Y si le gusta la plomería, la tubería eran buenas. Esos tubos duraron todo este tiempo. Ese era el baño público. Y abajo había un río para que todo fuera transportado lejos inmediatamente. Nada ha cambiado. Nosotros también tenemos un río, solo jalamos una canalita para que fluya. Y uno se sentaba allí y podía hablar con el vecino acerca de todo lo que estaba pasando en su vida. Aquí estaban los baños escolásticos, la diosa Artemisa, que tenía muchos pechos para alimentar a las naciones. Y este era el anfiteatro donde tomó lugar todo el tumulto cuando el platero, que era responsable de hacer todas las estatuas de Diana, se enfadó muchísimo cuando Pablo predicó un Dios diferente. Y la historia dice que Pablo se escapó de aquí, de Éfeso. Así que esta era la iglesia primitiva, digna de elogio. Se aferró al camino, tenía discernimiento entre el bien y el mal, no permitía infiltración del paganismo dentro de la iglesia. Ellos discernían entre lo incorrecto y lo correcto. Jesús era el centro de su religión. Estaban un poquito satisfechos consigo mismos, pero aparte de eso estaban bastante bien. El primer tiempo de la historia cristiana tenía estas mismas características. Éfeso era un puerto y hoy ya no hay puerto. De hecho, el mar está a muchos kilómetros de distancia. Ha sido llenado de cieno. Aproximadamente en el año 800 después de Cristo dejó de ser un puerto Éfeso. Este hecho es interesante en términos de tiempo y de secuencias de evolución. Hoy en Éfeso uno puede ver que Roma ha levantado esta estructura
la cual fue aparentemente vista en una visión como el lugar donde vivió María, porque Juan vivió en Éfeso. Y Jesús dijo a Juan: he ahí a tu madre, y él recibió a María en su casa en Éfeso. Pero esto ha sido determinado como, de hecho, falso. Pero de todas formas, aquí es donde muchos vienen a adorar a los pies de María. Todas las religiones vienen aquí. Católicos, peregrinaciones de protestantes, aún hasta naciones islámicas vienen a este lugar en particular. Bueno, el próximo periodo de tiempo es Esmirna. Desde el año 100 después de Cristo, probablemente hasta el año 313 después de Cristo, porque este fue un tiempo de tremenda persecución. La palabra mirra está escondida en la palabra Esmirna y significa aroma dulce, un aroma de sacrificio. Y si uno considera la ciudad misma, había un santuario a la diosa Némesis. Policarpo fue su primer ministro y fue martirizado. Interesante. Y en esta representación vemos los 10 días de persecución. La Biblia dice que hay que tomar un día como un año, por un año en profecía. Y hubo un periodo en la historia de la iglesia primitiva cuando fueron perseguidos muchísimo por alrededor de 10 años. La respuesta es sí. Hubo un emperador por el nombre de Dioclesio y él decretó un periodo de persecución el cual fue muy intenso y terminó en el año 313 después de Cristo. O sea, desde el año 303 hasta el año 303, cuando Constantino revistió su paganismo de cristianismo. Y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Entonces, leamos lo que dice aquí acerca de esta iglesia en particular. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Así que estaban pasando por tiempos difíciles. La iglesia primitiva creció rápidamente, las cosas iban bastante bien, hasta que esta religión comenzó a desafiar a la religión oficial. Y entonces la persecución se desencadenó. Y tan pronto que uno desafía a los paradigmas del mundo, hay persecución. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, es decir, cristianos. En la iglesia primitiva se usaban las palabras cristiano y judío intercambiadamente. Y ellos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. De tal manera que hay 2 iglesias en este mundo. Aquellos que representan a Dios y a su Hijo, y aquellos que representan a otro poder. Entonces, esta iglesia tiene un elogio aquí, pero no hay reproche, ninguno en absoluto. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ahí tenemos un periodo de tiempo mencionado de manera particular. La persecución dioclesiana tomó lugar durante ese periodo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la promesa de la restauración. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante teología que vamos a tratar en conferencias siguientes. Apocalipsis 2, 10 a 11. Así que aquí está una iglesia que no tiene reproche. Es una de las únicas 2 iglesias entre las 7 que no tiene reproche, solo un elogio. Eso es muy deseable. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que llegaran a eso? Persecución. Ven, bajo los tiempos de persecución, la escoria se separa. Y lo que pasa bajo la persecución es que aquellos que son conocidos por su forma de religión, ellos se quedan atrás, porque llega a ser muy doloroso aferrarse solo a una forma. Entonces se dan por vencidos. Por tanto, si de verdad quieren mantenerse firmes en tiempos de persecución, más vale que estén bien fundados en la roca. Más vale que sepan lo que creen y por qué lo creen. Y es por eso que el libro de Apocalipsis es muy importante, porque nos dice que vendrá un tiempo de angustia como nunca hubo.
Y más vale que creamos en lo que creemos si queremos estar firmes durante ese tiempo. ¿Será que hubo tal persecución? ¿Será que alguna vez existió Diocleciano? Bueno, los llevaré de regreso a esa ciudad de Las Palmas, Palmira, con esta gran calle de columnas romanas, como la vimos en la conferencia anterior. Y aquí están los pilares del templo de Bel en el fondo y estos grandiosos arcos. Y mientras uno recorre esa ciudad, uno llega a este letrero que dice Campamento de Diocleciano. Interesante, así que este emperador tenía su campamento y a sus soldados aquí, desde donde él dirigía su persecución a la iglesia cristiana primitiva. Muy interesante. Esta persecución purificó a la iglesia de todos aquellos que se aferraron al pan y al pescado, por decir, pero aquellos que se aferraron a la roca, ellos fueron elogiados. De modo que este fue el gran campamento diocleciano. Y la Esmirna moderna se llama Izmir, una capital bastante moderna. Esto es todo lo que queda de la antigua Esmirna, no mucho. Pero nos cuenta de una historia y de un tiempo interesante. Esos son jóvenes riéndose y divirtiéndose en Esmirna como en cualquier otra parte del mundo. ¿Y saben qué? Yo creo que Dios los ama. Y a Dios le encantaría que tuvieran el conocimiento completo de la verdad, así como a Él le gustaría que tú y yo tuviésemos ese conocimiento, un conocimiento completo de la verdad. Pero si uno tiene la verdad y la defiende, esto es lo que le puede pasar. Persecución. Este es el Coliseo donde fueron perseguidos, donde Nerón quemaba a los cristianos, los usaba como antorchas humanas, se los daba a comer a los leones. Gran sufrimiento y muerte ocurrieron aquí, mientras la gente fue aniquilada a causa del odio entre las naciones, entre las religiones. Ahora, estamos entrando en una época muy interesante de la historia hoy en día, donde la tensión entre religiones está muy elevado. ¿Ha notado eso? Y quizás la solución al problema, que parece tan lógica, es de no ser tan fanáticos. Es que es tan doloroso ser fanáticos. ¿Por qué no llegar a un acuerdo para que todos llevemos bien? Comprometer un poco solo. Es verdad. Es verdad. No tendría ningún problema con cientos de religiones en el mundo. Pero tan pronto que como se incorpora a la persecución y nos lleva a destruir a todo aquel que crea algo diferente a lo que uno cree, ahí empieza el problema. Pero, ¿qué pasa si finalmente nos unimos y pretendemos que servimos al mismo Dios? Entonces tendremos paz, paz definitiva. ¿Será que sí? ¿Es que la paz se encuentra en llegar a un acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, ese es un problema. La iglesia primitiva descubrió eso. Y entonces llegó la persecución y fueron purgados, depurados. Cuando Satanás no pudo destruir a la iglesia con la persecución, porque cuando él quemaba a uno, a un cristiano, 10 tomaban su lugar porque veían la fe de estas personas, que con amor en sus voces y cantos en sus labios y oraciones por aquellos que los perseguían, y no bombas, oraciones por los que los perseguían, y ellos morían por su fe, y otros se paraban y tomaban su lugar. Y si eso no le funcionó a Satanás, ¿qué intentó después? Pues, ¿qué tal usar las tácticas de Balaam? Es que Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios. Balac quería maldecirlos porque eran una amenaza para él. Pero cada vez que trataba de maldecirlos Balaam, ¿qué pasaba? Una bendición salía de su boca. Un gran problema, un gran problema. Aquí estaban los hijos de Israel y este profeta Balaam se le ofreció un montón de dinero para que los maldijera, pero no funcionaba. Así que inventó un plan. Y dijo, ¿saben qué? Si conseguimos de que pequen contra Dios, entonces la protección de Dios será levantada. Y ahí sí que los tenemos en nuestras manos. Entonces vamos a tratar de hacerlos pecar. Y ya sé qué haremos. Realizaremos un festival y tendremos una fiesta.
una tremenda fiesta con música estupenda y adoraremos a otro Dios. Y las hermosas mujeres se pueden poner sus minifaldas solo por esa noche y mostrar un poco las piernas. Y eso es lo que hicieron. ¿Y qué hicieron los israelitas? Bueno, pues habían estado marchando por el desierto y sus lenguas estaban resecas y miraron esto y dijeron, increíble, y se dieron. ¿Y qué pasó? Una terrible plaga sobrevino sobre Israel. Veamos si ellos se dieron, comprometieron. Pérgamo significa elevación, elevar. ¿Elevar qué? Elevar el yo sobre lo divino. Hemos escuchado hoy en día acerca del yo cuando prendemos la televisión. No escuchamos que tenemos que encontrar nuestra fuerza ¿dónde? Adentro. Y que uno tiene que cambiarse desde adentro. Y que uno tiene que hacer todo esto por sí mismo. Que esa es la nueva forma de salvación. Pérgamo, elevar los caminos del hombre por encima de los caminos de Dios. Y eso es idolatría. De manera que en la capital de la provincia romana de Asia había un templo a Zeus, a Júpiter, también a Esculapio, el dios serpiente, una serpiente que instruía a los hombres, la serpiente medicinal enrollada en un poste. ¿Será que usamos ese símbolo hoy? Sí, el mundo de la medicina lo utiliza. El procónsul de Pérgamo tenía una espada de doble filo. Y es interesante que esta ciudad era el bastión del clero, del sacerdocio babilónico. Babilonio. Es que cuando Babilonia fue conquistada por Medo-Persia, ellos tomaron control de la religión babilónica, pero los sacerdotes se rebelaron contra Medo-Persia. Y entonces el clero fue expulsado de Babilonia y se establecieron aquí, en esa ciudad. Así que aquí estaba el clero babilonio oficial con sus raíces antiguas. Interesante. Tomaron la piedra de paladio, las vestiduras, que de hecho eran las vestiduras de Dagón. Tenían un manto de pez y tenían una mitra relacionada al pez con forma de boca abierta en sus cabezas. Muy interesante, porque ellos representaban a Dagón, el dios de los peces. Y de hecho, él era llamado Pontifex Maximus, el puente entre el cielo y la tierra. De manera que uno era salvo por la mediación del hombre, la mediación de la iglesia, en vez de la mediación de Cristo. Así que ellos eran el puente entre el cielo y la tierra, junto con las llaves y la mitra. Entonces, el sacerdote tenía las llaves, dos llaves, la llave para el cielo y la llave para el infierno. Interesante. Y ellos eran llamados los reyes pontífices de Pérgamo. Y el último fue Átalo, el tercero, antes de que esta región se convirtiera al cristianismo. Así que Átalo III, cuando se dio cuenta de que Roma los iba a conquistar a la fuerza, se dio su título al emperador romano. Por lo tanto, que cuando uno va a Roma hoy, ustedes pueden ver detrás de los emperadores romanos las letras PM, Pontifex Maximus, el constructor de puentes. Y los emperadores romanos, como vimos antes, eran dioses. Así que uno podía orar a ellos. Eran los que abrían las puertas del cielo para el hombre. Ahora bien, es interesante que esas mismas letras, PM, no solo se encuentran detrás de los nombres de los emperadores romanos, sino también detrás de los nombres de ¿quiénes? De los papas. Se encuentran las letras PM, Pontifex Maximus. Entonces este título se le atribuyó a través de la historia a los emperadores romanos y finalmente a los pontífices de Roma, quienes, por cierto, también tienen las dos llaves, a las cuales se refieren como las llaves de ¿quién? De Pedro. Y ellos también tienen las mismas vestiduras, con la mitra, que representa a Dagón. ¿Y cómo fue que todo eso llegó a la iglesia cristiana? Ahora bien, en el año 378, después de Cristo, el emperador Cristiano Graciano rechazó el título. Por lo tanto, que aquí estaban los emperadores romanos y de repente uno dijo, yo no quiero ese título. Entonces se quedó sin dueño el título hasta que fue agarrado por Damasco, obispo de Roma.
Y así es como el título llegó a ser parte integral del pontificado romano. Entonces, hoy todavía existe ese título. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí en Pérgamo? Bueno, aquí fue donde se llegó al compromiso, a la mezcla. En Pérgamo tenemos este gran altar de Pérgamo, el cual era, por supuesto, un altar a los dioses, para todos los dioses del panteón. Una tremenda batalla está representada aquí entre las fuerzas del mal y del bien. Y Apocalipsis 2, 12 a 14 nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esa es la palabra de Dios. Jesús está escribiendo acerca de la palabra de Dios. Y aquí vemos a otro que también tiene una espada. Pero Él es un mediador terrenal. Yo conozco tus obras y dónde habitas. Recuerden que Él, Jesús, le está hablando a sus miembros, a su iglesia. ¿Y ellos están viviendo dónde? ¿Dónde está el trono de Satanás? Increíble. De manera que este sacerdocio, que supuestamente es otro Bab-el, portal a Dios, es una abominación de Satanás. Es la sede de Satanás, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. O sea que esta iglesia seguía aferrándose a la verdad a pesar de esas circunstancias. Y no has negado mi fe ni aún en los días de Antipas, un nombre muy interesante, Antipas. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde había Satanás. La segunda vez que se menciona esto. Entonces aquí vemos a alguien que prefirió morir en vez de negar su fe. Y él lo llama Antipas. Ahora bien, Antipas podría ser, algunos dicen, un personaje histórico. Y algunos dicen que fue este o aquel, o otra persona, un pastor de esa iglesia que fue fiel en ese tiempo, etc. Pero la palabra Antipas también significa antipontífice. Así que el nombre podía tener un sentido espiritual y simbolizar a ese individuo que afirmaba ser el que mediaba entre Dios y el hombre, de tal forma que la mediación se había movido de Dios y Cristo al hombre, y esto era un problema. Y la gente fue elogiada por ser como Antipas. Pero tengo unas cosas contra ti. Aquí está el reproche. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí está. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que algo había entrado a hurtadillas adentro de la iglesia, porque hay algunos que siguen la doctrina de Balaam. Y hemos hablado de la doctrina de Balaam, ¿qué era? Hacerlos comprometer, mezclar, hacer que pecaran, instarlos a que rompieran a la ley de Dios. Y ahí sí que los tendremos bajo control. Así que aquí hay un compromiso en el cual una doctrina está siendo enseñada, la cual guiará a la gente en el camino equivocado y empezarán a servir a otros dioses. Y eso es justamente lo que va a pasar a la iglesia cristiana. Dios advierte aquí, tengan cuidado. Y miren, compromiso. Las concesiones ocurrieron a causa de Constantino. Constantino dijo, casemos a las iglesias. No tengamos esta constante batalla entre el cristianismo y el paganismo. Casémoslas. Así que emitió un medallón en el cual de un lado él sirve a Jesucristo y en el otro tiene a sus deidades paganas. Pero él tenía un problema. Constantino, el emperador, tenía un problema. ¿Y saben cuál era? La palabra de Dios. Constantino tenía un problema con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cortaba como una espada a doble filo. Y entonces, ¿qué hizo? Dijo, lleguemos a un acuerdo, un compromiso. Voy a dar una conferencia completa de este tema. Entonces consiguió que su sacerdote, llamado Eusebio, que él reescribiera porciones de la Biblia. Y mandó hacer 50 copias. Y fueron escritas de tal forma que Jesucristo fuera menos de lo que es, para que pudiese haber un matrimonio entre las religiones. Y Zoroastro, por ejemplo, pudiera aparecer igual junto a Jesucristo, y Zeus Júpiter pudiera estar igual junto con Jesucristo, y Apolo pudiera aparecer igual junto a Jesucristo, y todo estaría de maravilla.
se pudieran adorar todos. Y fue un documento ecuménico que él comisionó. Entonces introdujo a un acuerdo, a un compromiso, y Jesús tuvo que rebajarse y la obediencia a Dios fue reemplazada por la obediencia al hombre. El problema, la doctrina de Balaam. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Primero odiaban la doctrina de los nicolaitas y ahora se aferran a la doctrina. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Las concesiones, el compromiso, es el mal más grande de todos porque es tan engañoso, tan engañoso. Aquí, esta gran ciudad, estas son las personas que viven ahí hoy, el mercado, todavía es del tercer mundo, el muro rojo, el muro de afuera, el templo de Dionisio, el templo de Traiano, el templo de Zeus, Júpiter. Hay un pozo del emperador Guillermo hizo, porque sacó todo y se lo llevó, Escolástica y Esculapio, que eran las formas de adoración que se utilizaban en Pérgamo. Concesiones, compromiso. Me gustaría aconsejar hoy que los compromisos entre el error y la verdad sean rechazados y que Jesús y su verdad sean hechos eternos en el corazón. Amén.